Buenos días a todos. En el día de hoy, en estos martes de cuidado intensivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y del programa de Medicina Crítica, contamos con la valiosa presencia del doctor Eduard Pérez Aníbal, quien nos va a hablar sobre trombocitopenia en la unidad de cuidado intensivo. El doctor Eduard Pérez es médico internista de la Universidad de Cartagena y trabaja en la unidad de cuidado intensivo de la clínica neurocardiovascular de Neurodinamia. Doctor Pérez, nuevamente buenos días. Muchas gracias por su valiosa participación y somos todos oídos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy, como ya lo mencionaron, vamos a hablar de trombocitopenia en la unidad de cuidados intensivos. Comenzamos con una breve definición. Clásicamente se ha definido como un recuento plaquetario por debajo de 150.000, aunque hay literatura donde se describe la trombocitopenia por debajo de 100.000. De manera alternativa, tenemos otra definición y es la disminución relativa mayor al 30 o 50% desde su valor basal, aun y cuando los valores de plaquetas permanezcan por encima de 150.000. Clásicamente se ha dividido, se ha clasificado por la severidad como leve, 300 a 149.000, moderada a 150 a 99.000 y severa por debajo de 50.000. Hay revisiones en las que se incluye una cuarta categoría, que es la trombocitopenia muy severa o trombocitopenia profunda, aquella por debajo de 20.000. Eh, y pues es importante al momento de la definición o configuración del diagnóstico de la trombocitopenia, siempre excluir la pseudotrombocitopenia, la cual se da por la agregación plaquetaria por el EDTA en los tubos. Aquí vemos esta tabla extraída de un scoping review que incluyó más de 50 estudios, donde vemos la diferente definición de trombocitopenia utilizada a lo largo de diferentes estudios. Vemos que la mayoría utilizó como punto de corte por debajo de 150.000, otros por debajo de 100.000, otros umbrales menos ortodoxos como por debajo de 200, por debajo de 60 o incluso por debajo de 80 y la clasificación de descenso relativo basado en un rango entre mayor a 30 o 50% del valor basal. Asimismo, los diferentes grados de clasificación que en general se mantienen muy similar, pero aquí incluyen algunos estudios la clasificación de trombocitopenia muy severa o trombocitopenia profunda por debajo de las 20.000 plaquetas. Vemos que este es un problema, una situación clínica con una incidencia, una prevalencia bastante variable, con un rango bastante amplio que va desde 8 hasta 56 casos por cada 100 admisiones. Y este rango amplio se presenta independientemente de del tipo de unidad de cuidados intensivos. Vemos cómo son diferentes estudios, asimismo, esto se mantiene en las UCI, si son coronarias, si son médicas, si son quirúrgicas o si son mixtas, así como una prevalencia de la trombocitopenia entre un 20 a 70% de los pacientes que se encuentran o que pasan por la unidad de cuidados intensivos. Uno de los estudios más grandes donde se evaluó la epidemiología, la incidencia de trombocitopenia en la unidad de cuidados intensivos fue el plot IQ, publicado en el 2023, donde se incluyeron más de 1.000 pacientes de 52 unidades de cuidados intensivos, 10 países, incluyendo Estados Unidos y varios países de Europa. Y aquí se encontró que el 43,2% de estos 1.166 pacientes presentaron trombocitopenia. Y ya cuando se evaluó eh, el momento de la trombocitopenia, vemos que el 23,4% de estos pacientes, es decir, más de 200 pacientes, tenían trombocitopenia al ingreso de la unidad de cuidados intensivos y 19,8% la desarrollaron durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Se han identificado ciertas condiciones que hacen a ciertas poblaciones de mayor riesgo.
la sepsis y choque séptico, pacientes con trauma, cirugía mayor, insuficiencia hepática y la terapia de reemplazo renal. Y vemos en esta tabla extraída de un artículo ya un poco viejito del Chess, donde se resumen los diferentes factores de riesgo y su odds ratio y su hazard ratio de diferentes estudios y vemos cómo la presencia de la sex y la disfunción multiorgánica documentada por un SOFA-score aquí están divididos pues simplemente por una cuestión histórica y es que para este momento no estaba la definición operativa actual de sepsis que es la que conocemos que incluye el SOFA y vemos cómo consistentemente la disfunción multiorgánica de la sepsis se encuentra como un factor de riesgo asociado al desarrollo de la trombocitopenia. Asimismo, la presencia de diálisis y las de dispositivos intravasculares, como por ejemplo catéter arterial pulmonar, catéter venoso central, catéter arterial, el balón de contrapulsación, pacientes con choque o necesidad de vasopresores se han asociado con la aparición de trombocitopenia. ¿Por qué es importante hablar de trombocitopenia en la UCI? Y es que vemos que independientemente del grado de trombocitopenia, cuando se compara con pacientes con plaquetas normales, la presencia de trombocitopenia se ha asociado a una mayor riesgo, una mayor probabilidad de tener un sangrado mayor o cualquier tipo de sangrado o necesidad de transfusión de hemoderivados, así como en mortalidad en la unidad de cuidados intensivos y mortalidad hospitalaria. Vemos todos estos hazard ratios con un intervalo de confianza que pues hace que sean bastante o estadísticamente significativo y sea mayor en la medida que el grado de trombocitopenia sea peor. Eh, y esto sucede en las diferentes condiciones asociadas a la trombocitopenia. Aquí vemos una corte retrospectiva de pacientes con choque séptico, donde se evaluó el impacto y la evolución de la trombocitopenia y vemos que aquellos pacientes con choque séptico que cursaron con trombocitopenia tuvieron una mayor estancia hospitalaria, mayores días de ventilación mecánica, mayor días de uso de vasopresores, mayor tasa de sangrado, requerimiento de transfusiones y terapias de reemplazo renal. En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria y en la unidad de cuidados intensivos, la presencia de trombocitopenia fue un factor asociado de manera independiente en los análisis multivariados con hazard ratio que pues mayor a uno y vemos que esto es independientemente del grado de trombocitopenia. Por eso muchos autores incluyen la trombocitopenia leve, es decir, esa de 150 a 100.000 eh, para su definición, puesto que incluso la trombocitopenia leve, cuando está presente, se asocia a una mayor tasa de mortalidad comparado con mayor riesgo de mortalidad comparado con aquellos pacientes que no desarrollan trombocitopenia y vemos que este hazard ratio aumenta en la medida que la trombocitopenia es más grave. Este es otro gráfico donde vemos un resumen de diferentes estudios y tras análisis multivariado, los diferentes OR para la mortalidad, pues los cuales siempre vemos que son mayores a 1. Entonces, con todo este resumen, la implicación clínica que tiene la trombocitopenia en paciente crítico es que se asocia a mayor mortalidad en la UCI, mayor estancia hospitalaria, más días de ventilación mecánica, más días de soporte vasopresor, mayores tasas de sangrado y más transfusión de hemoderivados. Pero es preciso recordar o mencionar que no necesariamente la trombocitopenia es una causa de mortalidad y que más bien debe interpretarse la mayoría de las veces como un marcador de severidad dependiendo pues de la causa primaria que conllevó a la trombocitopenia. Obviamente habrán situaciones en las cuales la trombocitopenia puede estar relacionada con indirectamente con la mortalidad. Por ejemplo, en los casos de pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico, entre otros. Aunque rara vez los pacientes con trombocitopenia severa y sangrado asociado a trombocitopenia severa, pues esta termina siendo la causa. Eh,
Fisiopatológicamente se han descrito múltiples mecanismos. En el paciente crítico tiene la característica de que en él pueden transcurrir diferentes mecanismos fisiopatológicos de manera simultánea, pero a grandes rasgos se pueden dividir en pacientes con disminución de la producción, ya sea por infiltración o supresión medular, consumo aumentado por aumento de la activación plaquetaria, la CID, la presencia de microtrombos, destrucción aumentada, ya sea por inmunomediada, en casos con, por ejemplo, púrpura trombocitopénica inmune, trombocitopenia inducida por heparina, o de forma mecánica, el secuestro en los pacientes que tienen esplenomegalia o hepatopatía crónica, o por hemodilución en los pacientes que requieren resucitación con grandes volúmenes de cristaloides o de coloides. Estas son las etiologías más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos la sepsis, el choque séptico, la coagulación intravascular diseminada, que incluso puede estar determinada la mayor parte de las veces por sepsis y choque séptico, trombocitopenia inducida por heparina, la hemodilución por fármacos y por trauma. Estos son los mecanismos que se han descrito para el desarrollo de trombocitopenia en este subgrupo de pacientes y las características de cada uno de ellos que ya las desarrollaremos un poco cada una más adelante. Pero son importantes estas características para hacernos sospechar la etiología. Como les mencionaba, uno de los factores más importantes asociados a la trombocitopenia es la sepsis, ya que esta corresponde al 10 al 40%, dependiendo de la serie que revisemos, de los ingresos a unidades de cuidados intensivos, y el 50% de las trombocitopenias aproximadamente en la unidad de cuidados intensivos están relacionadas o son secundarias a sepsis. Cuando uno evalúa los mecanismos fisiopatológicos de la trombocitopenia, en la sepsis vemos que converge mucho y puede estar relacionado por la activación de la trombina, la coagulación intravascular diseminada, la presencia de hemofagocitosis, la depresión de la anstresa, liberación de histonas y la activación del complemento. Todo esto puede converger, además de que, por ejemplo, uno de los factores asociados a la trombocitopenia también se han descrito el uso de ciertos medicamentos como los beta-lactámicos. Entonces, parte del tratamiento de los pacientes con sepsis incluye el uso de tratamiento antibiótico. Puede transcurrir también con esto. En los pacientes con sepsis se recomienda el uso de tromboprofilaxis. Entonces, el uso de heparina también puede conllevar al desarrollo de trombocitopenia. Es decir, muchos de los pacientes que cursan con trombocitopenia puede ser multifactorial. Y siempre hay que tenerlo presente y no tratar de explicarlo siempre por una causa. Por eso es importante el enfoque diagnóstico que se haga de forma sistemática. Entonces, el primer paso cuando enfrentamos a un paciente con un recuento manual de plaqueta bajo es confirmar la trombocitopenia. Y esto consiste en excluir la pseudotrombocitopenia repitiendo la muestra en tubo de citrato o revisar el frotis de sangre periférica. Un gran porcentaje de pacientes con una medición inicial de plaquetas por debajo de 150.000, aquí se acaba el algoritmo diagnóstico. Muchos de estos pacientes cuando se llevan a una medición repetida con tubo de citrato o un frotis de sangre periférica, pues se encuentra que tienen bastante agregados plaquetarios y básicamente se descarta que tenga una trombocitopenia severa, una trombocitopenia. El segundo paso es determinar la temporalidad, evaluar si estamos frente a una trombocitopenia aguda versus una trombocitopenia crónica. Y para esto es importante evaluar el récord y los conteos previos de plaquetas. Si estaba presente al ingreso o si fue adquirida en la UCI. Ya esto lo desarrollaremos más adelante. Evaluar el patrón de la caída, la magnitud de la caída de la trombocitopenia, el porcentaje de disminución de la trombocitopenia, la velocidad en días de caída. No es lo mismo a que cuando empiece a presentarse la trombocitopenia, el nadir lo haga
24 a 48 horas del principio de la trombocitopenia a que lo haga de una manera más larvada, es decir, que lo haga entre los 5 y 7 días posterior. Dependiendo del número de días desde el inicio de los síntomas, desde el inicio de la trombocitopenia hasta lograrse una DIP, asimismo nos vamos orientando hacia las posibles etiologías. Vemos que las etiologías que están inducidas o asociadas a una condición inmune tienen una temporalidad o una velocidad mucho más rápida que aquellos como por ejemplo eh, aquellas asociadas al uso de algunos medicamentos, aunque algunos medicamentos pueden tener un componente inducido de manera inmune o no asociado a una respuesta inmune. El mismo medicamento puede tener las dos respuestas y la manera de identificar cómo está, qué mecanismo conllevó a esto, pues probablemente sea con la velocidad. El nadir alcanzado también es importante. No todas las causas de trombocitopenia se asocian o logran llegar a una trombocitopenia profunda. Incluso dentro del mismo subgrupo de pacientes, por ejemplo, que estemos sospechando una causa inmune con una caída bastante rápida, podemos hacer un diferencial. La trombocitopenia inducida por heparina, el nadir alcanzado usualmente es por encima de las 20.000 plaquetas, a diferencia de una púrpura trombocitopénica idiopática o una cuyo nadir usualmente está por debajo de las 20.000 plaquetas. Y un cuarto paso es siempre evaluar la trombocitopenia en el contexto clínico. Es decir, si estamos frente a un paciente con un sangrado activo, para sospechar que estamos frente a una trombocitopenia por consumo, si está asociada a trombosis, si está relacionada temporalmente con la exposición o no a la heparina, si tiene signos de sepsis o de coagulación, para sospechar una coagulación intravascular diseminada, porque pues les mencioné que el 50% está relacionada con sepsis, o si fue posterior a una cirugía, un procedimiento mayor o un requerimiento de transfusiones masivas. Pero una forma práctica de evaluar las trombocitopenias que encontré fue esta: evaluar la trombocitopenia en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, en el pasado debemos hacernos la pregunta: ¿cuál es el contexto de la admisión a la UCI y cuál era el perfil de recuento de plaquetas antes de la enfermedad actual? Y para esto es importante tener una historia detallada, las comorbilidades, el uso de medicamentos, si nuestro paciente estaba recibiendo medicamentos asociados con freno medular, pues, por ejemplo, que está recibiendo clozapina de manera crónica, si estaba recibiendo antibióticos previamente, si está recibiendo alguna quimioterapia, alguna terapia citotóxica. Comparar los hemogramas previos para evaluar la presencia de citopenia. Es decir, si encontramos un hemograma previo donde hay compromiso de las tres líneas celulares, pensar en un compromiso hematológico eh, primario, si estamos simplemente trombocitopenia con leucopenia, y otros datos de la historia clínica nos obligan a pensar en un hiperesplenismo en el contexto de un paciente con una hepatopatía crónica. Y claramente la condición que llevó a la UCI. La mayoría de las veces es muy obvia. O sea, es obvio saber que el paciente ingresó en el contexto de una cirugía mayor, por quirúrgico de cirugía cardíaca, que ingresó en el contexto de un politrauma, que fue politransfundido en el servicio de urgencias. Sin embargo, muchas veces cuando llega el paciente a la unidad de cuidados intensivos derivado de la urgencia, derivado de otra institución, derivado de la hospitalización, no se tiene el diagnóstico claro y posiblemente la presencia de la trombocitopenia esté relacionado con estos eventos catastróficos que se asocian a una mayor mortalidad y que requieren un diagnóstico temprano, como son las microangiopatías trombóticas. Para el presente, debemos evaluar la trayectoria del recuento de plaquetas, es decir, cómo llegó nuestro paciente y cómo va evolucionando en el tiempo o la estancia en la unidad de cuidados intensivos, y esto cómo se relaciona con el curso
clínico de nuestro paciente. Aquí voy a traer unos ejemplos de los patrones de trombocitopenia o de uso de la trombocitopenia más frecuentes presentados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, si tenemos un paciente que ingresa con un recuento bajo, y este recuento persiste bajo independientemente del curso de la enfermedad. Es decir, llegó críticamente enfermo, ya la condición por la cual llegó a la unidad de cuidados intensivos viene en resolución, pero el recuento plaquetario persiste bajo, debemos pensar en una causa independiente de trombocitopenia, es decir, un paciente que venga con falla medular, que venga con hiperesplenismo, sí, entre otros. Si por el contrario nuestro paciente ingresa hospitalariamente con un recuento plaquetario normal, al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, cae de manera inmediata, pero se recupera temprano, y temprano hablamos de los primeros 3 a 5 días. Este es el curso más frecuente que se presenta en los pacientes con cirugía mayor, que son sometidos a bypass cardiopulmonares o a las transfusiones masivas. Normalmente el paciente eh, posterior a la cirugía puede presentar trombocitopenia en los primeros en los primeros días, con recuperación entre los 3 a 5 días y persistir con una elevación de manera continua hasta la semana, recuperando los niveles incluso que pueden ser superiores a los niveles basales con los cuales ingresó a la institución. Este tercero caso, por ejemplo, el paciente que cae en los primeros días, pero recupera de acuerdo a la mejoría clínica de, pues, de la condición que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos. Este es el patrón típico que se presenta en los pacientes con sepsis y otras enfermedades multisistémicas inflamatorias, como por ejemplo los pacientes con pancreatitis o los pacientes con quemaduras extensas. Vemos que en los días críticos o en los días más agudos de su enfermedad vamos a presentar la trombocitopenia que se presenta en las primeras 48 horas, y en la medida que mejora clínicamente, ahí va habiendo una recuperación. Se sabe o se ha evaluado que esta empieza a mejorar en pacientes con choque séptico en promedio a los 2 días posteriores al retiro de los vasopresores, y que el tiempo promedio o la mediana de tiempo de duración de la trombocitopenia en los pacientes con sepsis es de 6 días. Si por el contrario nuestro paciente ingresa con plaquetas normales, pero en el curso de la enfermedad o en el curso de la estancia, ella empieza a disminuir y persiste baja pese a una mejoría, debemos buscar una causa propiciada por nosotros. En este caso, que sea de origen iatrogénico, por ejemplo, la trombocitopenia inducida por heparina, la púrpura post-transfusión, que es menos frecuente, o inducida por medicamentos. Y esto siempre tenerlos presentes, algunos betalactámicos, algunos anticonvulsivantes, por ejemplo, el valproico se asocia al desarrollo de trombocitopenia, el meropenem puede asociarse también a trombocitopenia. Si esta disminuye y persiste baja con disfunción multiorgánica, este patrón es muy típico de los estados graves que tienen peor pronóstico en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Y aquí tenemos claramente los pacientes que cursan con CID o entre otros. La otra pregunta que nos debemos hacer en el presente es qué tan grave es la trombocitopenia y si hay evidencia de trombosis. Paradójicamente, hay algunas situaciones que a pesar de tener una trombocitopenia o un recuento plaquetario bajo, en vez de sangrado, se asocian a una mayor probabilidad de desarrollar trombosis. Y, y esto nos ayuda a orientarnos a las diferentes etiologías. Entonces, lo primero es si el nadir de nuestra trombocitopenia está por debajo de 20.000, son pocas las causas que lo logran. El primero, un fallo profundo de la médula ósea, es decir, situaciones hematológicas primarias, una neoplasia hematológica que esté debutando, pacientes con citotoxicidad por quimioterapia, una CID manifiesta, principalmente o asociada a neoplasia, más que la CID asociada a sepsis, las condiciones mediadas por anticuerpos o el síndrome hemofagocítico. Y si además de esto,
asociada a trombosis, pues debemos sospechar la trombocitopenia inducida por heparina, la acidez protrombótica y los síndromes antifosfolípidos. Aquí, entre las mediadas por anticuerpos, como les había mencionado anteriormente, la trombocitopenia inducida por heparina, que es inducida por anticuerpos, es de pronto la excepción, la mayoría de las veces, a esta condición, puesto que el nadir usualmente está por encima de las 20.000 plaquetas. Y la otra pregunta es la evaluación del futuro de la trombocitopenia. Y esto lo hacemos con un objetivo. Aquí nos debemos preguntar qué trayectoria o cambios en el recuento de plaquetas debemos esperar sobre la base de la causa que nosotros hemos deducido. Es decir, si nosotros hemos deducido que esta trombocitopenia fue asociada a una cirugía, si fue una trombocitopenia de pronto, no sé, asociada a dengue, si fue asociada a la sepsis o si fue asociada a medicamentos, pues ya uno más o menos espera el comportamiento de cuánto tiempo debe recuperar y ese conocimiento de ese comportamiento que uno espera nos ayuda a varias cosas. Uno, a evitar evaluaciones innecesarias y tomar decisiones a tiempo. Por ejemplo, ya les había mencionado que la recuperación de una trombocitopenia posterior a una cirugía va entre 3 a 4 días, pero si vemos que pasa la cirugía, el paciente se recupera la cirugía, van 7 días en vez de la trombocitopenia empezar a recuperar, se va profundizando más, hay que buscar otra etiología, seguir estudiando. Lo mismo que si tenemos una quimioterapia, el nadir está entre los 12 a 18 días y vemos que vamos por el mes, persiste con trombocitopenia, sangrado, hay que buscar otra causa. Esto es lo que ya le había mencionado, la recuperación promedio de la trombocitopenia en pacientes con choque séptico en promedio empieza 2 días posterior al retiro de los vasopresores. Ya en cuanto a la trombocitopenia inducida por heparina, tenemos que tiene una incidencia relativamente baja, pero con la cantidad de pacientes que vemos, pues se presenta con cierta frecuencia. Entonces, una incidencia del 2,2 al 5% en pacientes con uso de heparina fraccionada. La temporalidad para hacerla, para nosotros sospecharla, son aquellos pacientes que tienen una caída mayor del 50% del basal y que se presenta entre los 5 a 10 días post-exposición, con una excepción, y es que aquellos pacientes que han tenido una exposición previa en el último mes a la heparina pueden desarrollar trombocitopenia en las primeras 24 horas por la presencia de anticuerpos circulantes desarrollados en la primera exposición. Y esta es una condición, como ya había mencionado anteriormente, que paradójicamente tiene un mayor riesgo trombótico hasta un 30% de los casos. El nadir generalmente es por encima de las 20.000 plaquetas y todas estas características que les he mencionado son las tenidas en cuenta en una de las herramientas diagnósticas que es el score de las 4T donde se evalúan 4 condiciones y tiene una puntuación entre 0 y 8 y nos va a evaluar la probabilidad de estar frente a una heparina inducida por trombocitopenia. Eh, de manera práctica, uno lo puede dividir en dos, pacientes con bajo riesgo o pacientes con riesgo intermedio alto. Pacientes con riesgo intermedio alto, hay que, nada más con la sospecha, hay que darle inicial manejo, el cual consiste en suspender toda la heparina, todo tipo de heparina, incluyendo los catéteres impregnados, realizar el switch a una anticoagulación terapéutica con heparinoides, que en este caso nosotros disponemos de Fondapar inox y está contraindicado el uso de warfarina en la fase aguda. Esta es la herramienta de las 4T. Tiene 4 ítems con una puntuación de 0 a 2 y vemos que las características son las que les había mencionado anteriormente, que son las que nos puntúan más. Entonces, pacientes con un score por debajo de 3 tienen una baja probabilidad de trombocitopenia inducida por heparina. En este caso se considera continuar con la heparina bajo peso molecular y buscar otra causa de trombocitopenia. Los pacientes con probabilidad intermedia o probabilidad alta, pues iniciar tratamiento con las recomendaciones que les comenté anteriormente y hacer un test de screening que se hace con la medición de anticuerpos para anti-PF4, factor de plaquetario tipo 4. Si este es negativo, pues se descarta la trombocitopenia inducida por heparina. Este es un test que es bastante sensible
Y si por el contrario es positivo, se debe confirmar con la medición de un ensayo de liberación de serotonina. Si este es positivo, se confirma; si es negativo, se descarta. Sin embargo, es válido mencionar que estos test no los tenemos a la mano en la mayoría de las instituciones, y por eso es importante que ante la sospecha clínica y una alta probabilidad pretest basado en el score de las cuatro test, pues se le haga manejo a todos estos pacientes. Ya entrando en otro subgrupo importante de pacientes, que son los pacientes con microangiopatía trombótica, traigo a colación este algoritmo publicado en esta revisión de Critical Care. Participó el doctor Rojas. Comenzamos con la definición de trombocitopenia, y el subgrupo de pacientes donde lo vamos a sospechar son aquellos pacientes que tienen anemia hemolítica, microangiopática con punto directo negativo, LDH elevada y disfunción de órganos. Este es el subgrupo de pacientes. Si no cumple con estas condiciones, pues debemos investigar otras causas de trombocitopenia, que son las que les he mencionado anteriormente. En presencia de este subgrupo de pacientes, tenemos dos grandes grupos: las microangiopatías trombóticas y la coagulación intravascular diseminada. El gran diferencial de esto va a estar determinado por el perfil de pruebas de coagulación. Los pacientes con CID van a caracterizarse por tener prolongación de tiempos de coagulación, dímero D muy elevado o consumo de los factores de degradación de fibrinógeno, en este caso, de la fibrina, perdón, en este caso el fibrinógeno. Cuando tenemos alteración del perfil de coagulación, estamos frente a una CID. La causa más común o la principal es la sepsis, y pues el tratamiento básicamente es de soporte y tratar la causa subyacente que conllevó a la CID. Cuando el perfil es normal y estamos frente a las condiciones que les mencioné anteriormente, estamos frente a la microangiopatía trombótica. Estas condiciones se asocian a mayor mortalidad, peor pronóstico y requieren un diagnóstico oportuno para un tratamiento de manera temprana. Las condiciones son tres: la púrpura trombocitopénica trombótica, que es lo más frecuente, y el síndrome hemolítico urémico, ya sea atípico o mediado por E. coli, producción de toxina de Chiga. La más frecuente es la PTT, puede ser adquirida o congénita. Para confirmarlo, se hace mediante la actividad del ADAMS-13. Se confirma con una actividad menor del 5 al 10%. Con eso hacemos diagnóstico. Pero también es sabido que no tenemos la disponibilidad inmediata en todas las instituciones, y por eso se han desarrollado diferentes estrategias, herramientas como el Plasmic Score, que tiene un alto valor predictivo positivo para la PTT, y con eso poder iniciar tratamiento, por ejemplo, el recambio plasmático, que es una de las estrategias terapéuticas de manera temprana que se ha asociado con mejores resultados en los pacientes con PTT. Por el contrario, si esta actividad es mayor al 10%, debemos evaluar en cultivos de heces o PCR la presencia de E. coli productora de toxina Shiga, y si está presente, pues este es el diagnóstico. El diagnóstico aquí es de soporte, y si por el contrario es negativo, pues estaremos frente a un síndrome hemolítico urémico atípico o inmunomediado por alteración del complemento. En este se ha descrito la utilidad del uso de anticuerpos monoclonales, específicamente el eculizumab, que se ha asociado con mejores desenlaces hematológicos a largo plazo y renales. Este es un algoritmo de evaluación. El primero, evaluar el riesgo de sangrado si está frente a un sangrado activo, manejo urgente, revisar la temporalidad. De acuerdo a la temporalidad, sospechar las diferentes causas, los laboratorios que no deben faltar, y las perlas o las características de las causas principales que nos hacen pensar en las diferentes causas. Evaluar siempre el riesgo de sangrado. Mayor riesgo de sangrado están los pacientes con trombocitopenia por debajo de 10.000. Hay algunos factores adicionales que aumentan el riesgo: la edad, el uso concomitante de antiagregante, anticoagulante, insuficiencia renal, una CID, necesidad de procedimiento invasivo o planeados, y sitios anatómicos críticos. También se debe evaluar el sangrado basado en la escala de la OMS. Estos son los umbrales basados en la evidencia. Pues para la transfusión de plaquetas, cabe mencionar que la mayor cantidad de plaquetas se transfunden en dos escenarios: de forma profiláctica en pacientes con mayor riesgo de sangrado, que son pacientes con menor de 10.000 plaquetas. Sin embargo, su recomendación es cuestionable y carece de evidencia.
y más bien es extrapolada de los pacientes con trombocitopenia asociada a quimioterapia. Y estos son los umbrales para realizar los diferentes tipos de procedimientos. Entonces, ¿cuándo transfundir? Miremos que en este resumen vemos que la fortaleza de la recomendación, el grado de recomendación, la mayoría son débiles, la calidad de la evidencia es baja o muy baja y solamente tiene un grado de recomendación fuerte en aquellos pacientes con sangrado severo. O sangrado severo, es decir, grado 3 o 4 según la escala de la OMS, con el objetivo de mantener un plaqueta por encima de 50.000 o uso de protocolos de transfusión masiva. Estas son dudas que nos surgen en la unidad de cuidados intensivos cuando tenemos pacientes que requieren procedimientos, dependiendo de si vamos a usar, del grado de procedimiento que vamos a hacer. Estos son los umbrales que se recomiendan hoy por hoy o que se utilizan para transfundir plaquetas previo a un procedimiento de manera profiláctica. Ya para terminar, tenemos varios puntos claves y es que esta es una condición muy frecuente, multifactorial. Es importante identificar la causa para la toma de decisiones. La sepsis y el trauma son las causas más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. Considerar la trombocitopenia inmune asociada a heparina en los pacientes con caídas mayores del 50% entre el día 5 y 10. La transfusión profiláctica carece de una evidencia fuerte y se debe individualizar según el riesgo. Los umbrales para transfusión, tenemos la profilaxis estándar por debajo de 10.000 plaquetas, procedimientos de alto riesgo por debajo de 50.000 plaquetas y pacientes con sangrado activo con el objetivo de mantener más de 50.000 plaquetas. En la CID se debe tratar la causa subyacente, esto es prioritario, y se debe evitar la transfusión en condiciones protrombóticas, como por ejemplo trombocitopenia inducida por heparina o las PTT. El uso de transfusión plaquetaria de manera innecesaria también se ha asociado a peores desenlaces en pacientes críticamente enfermos. Y eso es todo lo que traía para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Pérez, por la excelente presentación sobre este, que es un tema cada vez más vigente en el paciente crítico por todas las patologías con que llega o que adquiere el paciente en la unidad y que pueden conllevar a la trombocitopenia. Quedamos atentos a aportes, preguntas y comentarios. Hay una pregunta en el chat, doctor Pérez, que habla de que en posoperatorio de cirugía cardíaca es frecuente observar trombocitopenia moderada en las primeras 72 horas. ¿Cuál sería la indicación para transfusión en ese escenario y el riesgo de sangrado? Ok. En el paciente con posquirúrgico de cirugía cardíaca surgen dos problemas, y es que más allá del valor total de las plaquetas, el uso de la bomba, de la circulación extracorpórea, también se asocia con una disfunción cualitativa más que cuantitativa de las plaquetas. Entonces se utilizan diferentes estrategias. Por ejemplo, el uso de desmopresina para mejorar la actividad plaquetaria de forma cualitativa y utilizar transfusión de plaquetas sí y solo si estamos frente a un sangrado mayor que requiera protocolo de transfusión masiva. Muchas gracias, doctor. ¿Una otra pregunta o comentario? Aquí sería válido pensar en alguna forma de recabar la experiencia en nuestro medio y poder restablecer la frecuencia de presentación de esta
alteración hematológica y definir frecuencias, epidemiología para un abordaje más local de este problema, ya que hay muy pocas publicaciones colombianas y regionales que nos muestren la magnitud de él en nuestro medio. Sí, no, de acuerdo, y sobre todo que nosotros tenemos unas situaciones infecciosas muy típicas de nosotros que no se encuentran en, pues normalmente en la literatura. Nosotros normalmente tenemos mucha trombocitopenia severa asociada a dengue, los pacientes también con leptospirosis, pacientes con malaria, o sea, estas enfermedades tropicales que se presentan cíclicamente y de manera bastante frecuente en nuestro medio, pues encuentra uno muy poco recomendaciones al respecto y sobre todo sobre datos epidemiológicos típicos o con un gran o de manera o de una manera metodológica bien estructurada o juiciosa o sea, que valga la pena uno referenciar. Randy, que le robaron. En ese sentido, uno tendría que, buenos días, Edward, muchas gracias por la excelente presentación. En ese sentido, pues tendríamos que intentar hacer un protocolo en el cual podamos mirar cuál es el grado de caída de la trombosis en el tiempo en que ocurre y si realmente, y lo otro es, ante la presencia de trombosis y trombocitopenias, qué hacer. Lo otro es mirar un protocolo, sobre todo de sepsis, dado el enfoque de trombocitopenia en sepsis, como bien lo has abordado, Edward, de si realmente nosotros que estamos en una zona endémica de enfermedades tropicales, si ante la no resolución de la trombocitopenia, el contexto de la sepsis, si sería obligatorio hacer todas las pruebas de enfermedades tropicales que nos lleven a trombocitopenia. Ya hay varias preguntas. En pacientes con sepsis y sospecha de neuroinfección, en quien se requiere una punción lumbar, ¿cuál sería el rango de seguridad de plaquetas para buscar en esos pacientes, para realizar el procedimiento? Creo que ahí Aquí, lo mencionabas. aquí la tengo. Si es urgente, esta referencia, aunque dice que el nivel de evidencia o calidad de la evidencia y la fortaleza de recomendación es débil, nos sugieren que por encima de 20.000 plaquetas. Correcto, sí, una de las cosas que más preocupa en estos casos es que las recomendaciones o los puntos de corte tienen un nivel de evidencia o recomendación que casi que lo llevan a uno a tomar decisiones individuales, puesto que como muestras allí claramente la fortaleza de recomendación y la calidad de la evidencia no es la mejor. Pero bueno, eso es lo que hay. Profe, Y la disculpe. doctor Correa. No, yo ahí tengo una pregunta para no pasarla. Eduard, muchas gracias. Eso es ecoguiado. Cuando están hablando de 20.000 de plaquetas para un catéter venoso central. Lo dudo, lo dudo. Claro, no dice nada, no dice nada si es ecoguiado, pero siempre que uno revisa los procedimientos, sobre todo, incluso para catéter venoso central, que uno esperaría tener menos complicaciones, la recomendación para hacerlo por debajo de 20.000 plaquetas o sí, por debajo de 20.000 plaquetas es que sea ecoguiado en sitios, no en sitios compresibles. Entonces, pues tratándose del sistema nervioso central, uno pues creería que sería lo mejor. Pero no hay distinción de la recomendación de que tenga que ser ecoguiado. Pues creería uno que es lo mejor. Sí, la pregunta del doctor Correa es válida
en el sentido en que probablemente no, muchas de estas publicaciones no fueron realizadas con esta tecnología en cuenta y por ello, sobre el aspecto puntual de la colocación de catéter central, casi que no se coloca un margen o un nivel de seguridad de las plaquetas. De hecho, no debiera tomar número de plaquetas para decidir colocar un central en un paciente agudo. Pero bueno, es como decía, lo que hay, como mostró el doctor Pérez. La doctora Indira Torralbo pregunta que si el paciente es un valvular que requiere inicio de anticoagulación temprana, sobre todo una válvula mecánica, ¿cuál sería la sugerencia, doctor Pérez? Sabiendo lo de la tromboitopenia muchas veces por tiempo de bomba prolongado. ¿Cuál sería? Tampoco hay mucho descrito, pero se considera seguro iniciar anticoagulación por encima de 60.000 plaquetas. Eh, y le toca a uno extrapolar de otros escenarios. Por ejemplo, de la coagulación intravascular diseminada, donde uno tiene que hacer anticoagulación, pero, donde uno tiene que anticoagular, pero le toca hacer, pero cursa además con trombocitopenia, uno puede continuar con dosis de anticoagulación hasta las 60.000 plaquetas y por debajo de las 60.000 plaquetas hasta las 30.000 plaquetas, dosis de tromboprofilaxis y ya por debajo de 30.000 plaquetas se recomienda pues no usar anticoagulantes ni en dosis profiláctica ni en dosis de anticoagulación. Pregunta sobre el valor de seguridad publicado de plaquetas en el caso de la parotomía y videolaparotomía. La recomendación, cualquier tipo de cirugía, a excepción de neurocirugía y de cirugía ocular de cámara posterior, se recomienda por encima de 50.000 plaquetas. Las que les mencioné anteriormente, pacientes de neurocirugía y de cámara posterior o de neuroeje, son por encima de 100.000 plaquetas. O sea, que caería ahí la laparotomía por encima de de las 50.000 plaquetas. Otra pregunta sobre el pool de plaquetas por aféresis versus plaquetas por unidades de multidonantes. ¿Cuál es el nivel de evidencia basado en la propia evidencia de cuánto se aumenta en cada transfusión teniendo en cuenta la dosis por kilo? Teniendo Ejemplo, PTT versus PTI. teniendo en cuenta la dosis, uno esperaría aumentar por cada dosis, por cada plaqueta, aproximadamente 15.000 plaquetas. Sin embargo, en el paciente críticamente enfermo que tiene tantos factores, como por ejemplo que esté consumiendo, que tenga anticuerpos circulando, usualmente uno puede encontrar que la respuesta a la plaqueta no es la adecuada, no es si yo transfundo 6 plaquetas, no va, es 4 o 6 unidades de plaquetas, no va a subir las 60.000, 75.000 plaquetas que uno esperaría. Ya en cuanto a la cantidad de plaquetas que sube una féresis versus el pool de plaquetas, es muy similar. El beneficio viene determinado, uno, por el volumen que es menor y dos, por la exposición a antígenos de diferentes personas, sobre todo en personas que potencialmente puedan beneficiarse en un futuro de trasplante, básicamente. Pero en general la respuesta es muy similar. Sobre la trombocytopenia inducida por heparina, cuando el paciente tiene alguna indicación de anticoagulación, ¿en qué momento sería seguro reiniciar la anticoagulación con fármacos diferentes a la heparina? Enseguida, Correcto. Sí, de acuerdo. enseguida, Eh, uno cambia es el anticoagulante. parece que no hay más preguntas en el chat ni en la auditorio.
Doctor Eduardo, muchísimas gracias por la presentación y por su valioso apoyo para estos martes de cuidado intensivo. Creo que ha sido No, una buena presentación y nos ha dejado claras algunos aspectos sobre este problema de la trombocitopenia en el paciente crítico. Muchas gracias. a ustedes. Gracias, que tengan buen día. Buenos días para todos. Los invitamos para el próximo martes